es acentuada fuerte. Luego la segunda es débil, la tercera es semifuerte y la cuarta es débil. Pues la síncopa es fuerte en las débiles y también puede ser en la semifuerte. O sea que ella golpea la primera, la segunda, la tercera y la cuarta. Eso es lo que le gusta al diablo. Voy ahora a tocar. ¿Cuál está acentuando Satanás? Todos. Está acentuando todos, mis hermanos. Y eso genera en la mente un problema serio. Mensajes Selectos, tomo 2, página 41, dice: habrá un vocerío acompañado de tambores, música y danza. El juicio de algunos seres racionales quedará confundido de tal manera que no podrán confiar en él para realizar decisiones correctas. ¿Por qué? Por los tambores. Y luego dice, y a esto consideran como la actuación del Espíritu Santo. Él, al golpear en cada punto, comienza a generar un hipnotismo. No lo digo yo. Eso lo dice las noticias y el mundo. En Noticias 24, nuevamente utilizo este canal de noticias, salió un artículo sobre lo que se hace en el Sorte, que es una montaña en Venezuela donde hay brujería. Y mire lo que dice el artículo. El ambiente es mágico y hasta onírico. Los gritos y gemidos de quienes reciben los espíritus resuenan en el Sorte. El olor a puro usado por los fieles para llamar a los santos llega a ser insoportable. Y los tambores y cánticos repetidos mecánicamente retumban sin pausa para empujar a los santeros ¿a dónde? Al trance. Gracia y paz, amados hermanos. Estamos de nuevo comentando algún contenido que encontramos en las redes sociales y en este caso nos pasaron este vídeo de este pastor que está explicando los motivos que le llevan a la siguiente conclusión, y la conclusión del vídeo es que la batería es el instrumento preferido del diablo. En su iglesia, en su denominación o en su religión consideran que la batería no es un instrumento apropiado. No están a favor del uso de la batería, pero además de eso, además de no gustarles el uso de la batería, ellos proporcionan este estudio o este mensaje para dar a entender cómo incluso la batería es el instrumento predilecto de Satanás. Y yo quiero aprovechar para hablar un poco del contenido de ese vídeo, para decir lo que pienso al respecto, para decir que no es que esté del todo en desacuerdo con todo lo que comenta, pero para luego dar una conclusión, creo yo, un poco más equilibrada. Algo de lo que me ha sorprendido en el vídeo cuando lo empecé a ver, y como verán en el trozo que hemos adjuntado, es que hay un momento que los argumentos que da o uno de los textos que lee son de los sermones selectos o de los textos selectos o mensajes selectos. Y si se dan cuenta en la parte posterior de ese texto, de esos textos selectos o mensajes selectos, sale la autora y es la señora Ellen White. Eso me hace pensar rápidamente que este vídeo es adventista y miren la importancia que le está dando a las palabras de la señora Ellen White sobre este asunto. Algo que trataremos más adelante es que aunque muchos adventistas lo quieran negar, en algunos libros propios de los adventistas, ellos tienen revistas, ellos tienen su propia confesión de fe como otras religiones, hay escritos que afirman con contundencia que las palabras de Ellen White se consideran tan inspiradas por Dios como las palabras de otros textos bíblicos del canon. Entonces este hombre usa los argumentos de Ellen White también para justificar su pensamiento y yo creo que eso es peligroso. Pero no todo lo que dice es incorrecto. Quiero leer en primer lugar un par de textos bíblicos para decir algo. Segunda de Samuel capítulo 6 versículo 5 dice lo siguiente: David y toda la casa de Israel se regocijaban delante del Señor con toda clase de instrumentos de madera de abeto y con liras, arpas, panderos, castañuelas y címbalos. O Génesis 31, 27. ¿Por qué huiste en secreto y me engañaste y no me avisaste para que yo pudiera despedirte con alegría y cánticos, con panderos y liras? Vemos aquí panderos, vemos liras, vemos címbalos, vemos castañuelas. ¿Qué quiero decir con esto? Que en estos pasajes lo que nos encontramos son instrumentos que podemos llamar de percusión.
Entre todos los instrumentos que aparecen en la Biblia podemos encontrar instrumentos de cuerda, instrumentos de viento, pero también encontramos instrumentos de percusión como lo es la batería. No sabemos exactamente el ritmo en el que tocaban en aquellas escenas concretas, qué tipo de canciones estarían tocando, y probablemente por la evolución de los estilos musicales sabemos que no sería ni rock ni nada por el estilo, pero los instrumentos de percusión existían en el Antiguo Testamento. Además, vemos cómo es Dios el que da la capacidad a ciertas personas para empezar a elaborar instrumentos. Entonces, vemos que el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento usaba instrumentos de percusión, de viento, de cuerda. No podemos, por lo tanto, llegar a la conclusión de que dichos instrumentos están prohibidos por el Señor. No podemos decir que ningún instrumento de cuerda, de percusión o ningún instrumento de viento está prohibido por el Señor. Y eso me lleva a concluir una cosa: la batería no es un instrumento prohibido por el Señor. Así como no creo que la guitarra sea un instrumento prohibido por el Señor, o como... No, yo no soy músico, pero no sé, la flauta, no creo que sea un instrumento prohibido por el Señor. O el violín o el violonchelo, que muchas veces suenan preciosos. Para nada creo que sean instrumentos prohibidos por el Señor, a pesar de que no son los instrumentos que se usaban entonces, porque también los instrumentos musicales han ido evolucionando, se han ido creando nuevos instrumentos musicales conforme la música ha avanzado. Entonces, habían instrumentos tanto de cuerda, como de percusión, como de viento, y no vemos que Dios los prohibiera, sino que eran parte de celebraciones, de fiestas, de motivos de alegría y de cánticos. Entonces, no podemos concluir con que la batería es un instrumento prohibido por el Señor, porque nada en la Biblia lo avala. Pero ahí es donde voy a entrar con el pero. Hay algo que ha dicho este hombre en el vídeo que estoy totalmente de acuerdo, y yo quiero argumentar algo a favor de eso. Y es el siguiente asunto. Es verdad que normalmente se han usado instrumentos, y mayoritariamente de percusión, como batería o como timbales o como son bongos, creo que le llaman. Instrumentos de percusión en diferentes sectores religiosos, como la santería, como los movimientos quizá más como lo que conocemos como el Kundalini o cosas similares, en las que nosotros vemos que en esas religiones se lleva a las personas a un estado de éxtasis y de trance. ¿Cómo lo hacen normalmente? Se apoyan en instrumentos musicales, normalmente de percusión, en el sonido constante, regular y alto y elevado en su tono, para que facilite que las personas lleguen a un estado de éxtasis y de trance. Por eso el hombre en este vídeo, el pastor en este vídeo, afirma que es el instrumento preferido del diablo, porque en sectores donde realmente se mueven demonios, donde las personas son llevadas a estos éxtasis y trances, los instrumentos utilizados suelen ser los de percusión, que por un cierto ritmo, por una cierta constancia, regularidad en el golpe, eso afecta a la persona hasta el punto que los conduce fácilmente a un momento de desenfreno y de locura. ¿Por qué creo que está diciendo la verdad? Porque está en vídeos, porque es real y porque si estudian esos movimientos pasa. Cada vez que en esas religiones, en esos centros de hechicería o de santería vemos ese desenfreno, si escuchan de fondo hay una fuerte percusión detrás constante que está empujando a la persona y ayudando a la persona a llegar a ese desenfreno. ¿Qué pasa? Hoy en día, en algunos sectores evangélicos sobre todo, en algunas iglesias también sucede. Cuando las personas suelen llegar en aquellos contextos más carismáticos, donde hay desorden, en esos grupos, afirmo, no todos los pentecostales, pero sí neopentecostales, donde vemos esos desenfrenos, ese desorden, si ponen bien el oído verán que hay o mucho grito o mucho ruido instrumental de percusión detrás, un pum, 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 y ves que las personas como guau, 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 y entran
ayudan con esas cosas a que la persona entre en un momento de desenfreno. Si escuchas las canciones y alabanzas que normalmente quieren llevar a las personas a ese estado, verás que empiezan cantando, 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 y la parte final sube el tono, sube el instrumental de percusión, lo hacen de manera más constante, y además de eso vemos como que es muy repetitivo, muy repetitivo. Cuando yo conocía las denominaciones, la denominación de la cual salí, en algunos cultos en los que en teoría ibas a llenarte del Espíritu Santo, te animaban a estar dando gloria a Dios constantemente para que así pasara. Es decir, da gloria, y tenían a las personas como gloria, 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 y así te empujaban a estar así, 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 así. Además, todo eso acompañado o de instrumentos constantes de percusión, y todo eso al final claramente conduce a un estado de éxtasis, de desenfreno y de un tanto de trance incluso. Así que creo que la batería, como ningún otro instrumento de percusión, es malo en sí mismo. Creo que la batería no es un instrumento prohibido por Dios porque hay instrumentos de percusión en la Biblia. Pero sí que es cierto que creo que algunas religiones y algunos sectores y denominaciones usan eso para llevar a los creyentes a esos desenfrenos que se ven en algunos cultos. Casi siempre que vemos las gente rodando, gritando y zapateando, si ponen el oído verán que la percusión está fuerte detrás, porque ayuda. Verán que hay mucho grito, hay mucha bulla y hay mucha percusión fuerte porque ayuda. Así que parte de lo que dice en el vídeo es cierto, pero esa parte no la sacó de Ellen White, esa parte la sacó de las noticias, que habían hecho un reportaje donde en lugares de santería usaban ese método para llevar a las personas al trance. La iglesia evangélica, no toda, pero en algunos pequeños sectores donde hay esos desórdenes, usan los instrumentos musicales para llevar a las personas a ese trance, y eso creo que no es de Dios. Es decir, la guitarra eléctrica o la guitarra acústica, el violín o el violonchelo, los bongos o la batería, no son malos en sí mismos, pero la cuestión es, ¿qué queremos que destaque en el culto o qué queremos provocar? Los instrumentos son utilizados para acompañar nuestras voces en nuestros cánticos al Señor. No creo que el instrumento deba brillar, porque lo que debe realmente subir al Señor es el cántico congregacional de su pueblo, que a una voz le entona alabanzas. Claro que los instrumentos nos ayudan a tener ese ritmo en nuestras alabanzas y nos ayudan a poder cantar a una voz a nuestro Señor, pero muchas veces son mal utilizados. Así que sí, creo que hay que tener cuidado en cómo se utilizan los instrumentos en la alabanza. No creo que haya ningún instrumento malo en sí mismo. Puede haber un batería que simplemente haga un acompañamiento suave, que ni siquiera destaque y ayude a todos a armonizar en el cántico al Señor. Y puede haber un batería que esté como loco haciendo un solo de batería y simplemente llamando la atención, haciendo ruido y para nada ofreciendo un cántico que sea espiritual, himno o nada parecido al Señor. Así que considero que Dios no prohíbe ningún instrumento en sí mismo en las Escrituras, pero que todos los instrumentos mal tocados y mal enfocados pueden llevarse a un mal uso. Asimismo, pueden usarse para la gloria de Dios. Y también, como en centros de santería y en otros lugares, usan la percusión constante, fuerte y los gritos para llevar a muchos al desenfreno. Es cierto que en algunos sectores de la iglesia evangélica también se ha llevado a las personas a través de eso a esos momentos de éxtasis que ellos suelen decir que es el mover del Espíritu Santo. Pero qué casualidad que siempre hay mucha bulla por detrás que provoca que las personas más fácilmente entren en esos movimientos. Así que no creo que la batería sea el instrumento preferido del diablo. Creo que la batería puede hacer un buen acompañamiento si se sabe tocar, si no es la protagonista y si recordamos que son las voces de los creyentes las que entonan verdaderas alabanzas al Señor. Pero también creo que una batería y cualquier instrumento puede usarse con malas finalidades en un culto. Cuidemos cómo usamos las cosas y recordemos que destaquen nuestras voces. Al final son cánticos espirituales, himnos,
lo que el Señor quiere de nosotros, las voces de su pueblo entonando alabanzas al Rey, y que ya sea que comamos, bebamos o usemos una batería o una guitarra, lo hagamos para su gloria. ¿Cómo quiere el Señor que sean tocados esos instrumentos? ¿Cuál sería la manera más apropiada? Hagámoslo con sabiduría, y estoy convencido de que podrá ayudar al pueblo de Dios a alabar a nuestro Señor y no provocar ni desenfreno, ni desorden, ni bulla, ni éxtasis, ni trance, ni cosas similares. Y por favor, no usen los instrumentos, el ruido y los gritos para llevar a las personas a un trance y justificarlo diciendo que es el Espíritu Santo de Dios. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos y cada uno de ustedes siempre, y recuerden que los amamos en el Señor. Pensando bíblicamente, junto al pastor Juan Manuel Vaz.